Saludos a todos, estamos en el día 245, 2 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento, libro segundo de Macabeos, capítulo 11 al 12. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo 11, versículo 25. Deseosos, por lo tanto, de que esta nación esté tranquila, decidimos que se les restituya el templo y que puedan vivir según las costumbres de sus antepasados. Bien harás, por tanto, en enviarles emisarios que les den la mano para que al saber nuestra determinación se sientan confiados y se dediquen con agrado a sus propias ocupaciones. La carta del rey a la nación era como sigue. El rey Antíoco saluda al senado de los judíos y a los demás judíos. Sería nuestro deseo que se encuentren bien. También nosotros gozamos de salud. Menelao nos ha manifestado su deseo de volver a sus hogares. A los que vuelvan antes del 30 del mes de Sántico se les ofrece la mano y libertad, para que los judíos se sirvan de sus propios alimentos y leyes como antes, y ninguno de ellos sea molestado en modo alguno a causa de faltas cometidas por ignorancia. He enviado a Menelao para que los anime, sigan bien. Año 148, día 15 de Sántico. También los romanos les enviaron una carta con el siguiente contenido. Quinto Menio, Tito Manilio, Manio Sergio, legados de los romanos, saludan al pueblo de los judíos. Nosotros damos nuestro consentimiento a lo que Lisias, pariente del rey, les ha concedido. Pero en relación con lo que él decidió presentar al rey, mándenos algún emisario en cuanto lo hayan examinado, para que lo expongamos en la forma que les conviene a ustedes, ya que nos dirigimos a Antioquía. Dense prisa, por tanto. Envíennos a algunos para que también nosotros conozcamos cuál es su opinión. Sigan en buena salud. Año 148, día 15 de Dioscoro. Acontecimientos de Jope y Yamnia, capítulo 12. Una vez terminados estos tratados, Lisias se volvió junto al rey, mientras los judíos se entregaban a las labores del campo. Pero algunos de los estrategas en plaza, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, y también Jerónimo y Demofón, además de Nicanor, el jefe de los chipriotas, no los dejaban vivir en paz ni disfrutar de sosiego. Los habitantes de Jope, por su parte, perpetraron la enorme impiedad que sigue. Invitaron a los judíos que vivían con ellos a subir con mujeres y niños a las embarcaciones que habían preparado, como si no guardaran contra ellos ninguna enemistad. Conforme a la común decisión de la ciudad, aceptaron los judíos por mostrar sus deseos de vivir en paz, y que no tenían el menor recelo. Pero cuando se hallaban en alta mar, los echaron al fondo, en número no inferior a 200. Cuando Judas se enteró de la crueldad cometida con sus compatriotas, se lo anunció a sus hombres, y después de invocar a Dios, el justo juez, se puso en camino contra los asesinos de sus hermanos, incendió por la noche el puerto, quemó las embarcaciones y pasó a cuchillo a todos los que habían refugiado allí. Al encontrar cerrada la plaza, se retiró con la intención de volver de nuevo y exterminar por completo a la población de Jope. Enterado de que también los de Yamnia querían actuar de la misma forma,
con los judíos que allí habitaban, atacó también de noche a los yamnitas, e incendió el puerto y la flota, de modo que el resplandor de las llamas se veía hasta en Jerusalén, y eso que había 240 estadios de distancia. Expedición a la región de Galaad. Marcharon contra Timoteo. Se alejaron de allí 9 estadios. Cuando lo atacaron, no menos de 5.000 árabes y 500 jinetes. En la recia batalla las tropas de Judas lograron la victoria gracias al auxilio recibido de Dios. Los nómadas vecinos pidieron a Judas que les diera la mano, prometiendo entregarle ganado y serle útiles en adelante. Judas, dándose cuenta de que verdaderamente en muchos casos podían ser de utilidad, consintió en hacer las paces con ellos. Estrechada la mano, se retiraron a las tiendas. Judas atacó también a cierta ciudad fortificada con terraplenes, rodeada de murallas y habitada por una población mixta de varias naciones por nombre Caspín. Los sitiados, confiados en la solidez de las murallas y en la provisión de víveres, trataban groseramente con insultos a los hombres de Judas, profiriendo además blasfemias y palabras sacrílegas. Los hombres de Judas, después de invocar al gran Señor del mundo, que sin arietes ni máquinas de guerra había derruido a Jericó en tiempo de Josué, atacaron ferozmente la muralla. Una vez dueños de la ciudad por la voluntad de Dios, hicieron una indescriptible carnicería, hasta el punto de que el lago vecino, con su anchura de 2 estadios, parecía lleno con la sangre que le había llegado. Batalla del Carnión. Se alejaron de allí 750 estadios y llegaron a Járaca, donde los judíos llamados Tubios, pero no encontraron en aquellos lugares a Timoteo, que al no lograr nada se había ido de allí, dejando todo en determinado lugar una fortísima guarnición. Dositeo y Sosipatro, capitanes de Macabeo, mataron en una incursión a los hombres que Timoteo había dejado en la fortaleza, más de 10.000. Macabeo distribuyó su ejército en cohortes, puso a aquellos 2 a su cabeza y se lanzó contra Timoteo, que tenía consigo 20.000 infantes y 2.500 jinetes. Al enterarse Timoteo de la llegada de Judas, mandó por delante a las mujeres, los niños y el resto de la impedimenta al sitio llamado Camión, pues era un lugar inexpugnable y de acceso difícil por la angostura de todos sus pasos. En cuanto apareció la primera, la cohorte de Judas se apoderó de los enemigos el miedo y el temor de manifestarse ante ellos, aquel que todo lo ve, y se dieron a la fuga cada cual por su lado, de modo que muchas veces eran heridos por sus propios compañeros y atravesados por las puntas de sus espadas. Judas seguía tenazmente en su persecución, acuchillando a aquellos criminales, llegando a matar hasta 30.000 hombres. El mismo Timoteo cayó en manos de los hombres de Dositeo y Sosípatro. Les instaba con mucha palabrería que lo dejaran ir salvo, pues alegaba tener en su poder a parientes, entre los cuales había hermanos de muchos de ellos, de cuya vida nadie se cuidaría. Cuando él garantizó después de muchas palabras la determinación de restituirles sanos y salvos, lo dejaron libre con ánimo de liberar a sus hermanos. Habiéndose dirigido al Camión y al Atargatejón, Atargateión, Judas dio muerte a 25.000 hombres. Vuelta por Efrón y Escítópolis. Después de haber derrotado y destruido a estos enemigos, dirigió una expedición contra la ciudad fuerte de Efrón, donde habitaba
Lisanias, con una multitud de toda estirpe, jóvenes vigorosos apostados ante las murallas, combatían con valor. En el interior había muchas reservas de máquinas de guerra y proyectiles. Después de haber invocado al Señor, que aplasta con energía las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y abatieron por tierra a unos 25,000 de los que estaban dentro. Partiendo de allí se lanzaron contra Escitópolis, ciudad que dista de Jerusalén 600 estadios. Pero como los judíos allí establecidos atestiguaron que los habitantes de la ciudad habían sido benévolos con ellos y les habían dado buena acogida en los tiempos de desgracia, Judas y los suyos se los agradecieron y los exhortaron a que también en lo sucesivo se mostraran bien dispuestos con su raza. Llegaron a Jerusalén en la proximidad de la fiesta de las semanas. Campaña contra Gorgias. Después de la fiesta llamada de Pentecostés, se lanzaron contra Gorgias, el estratega de Idumea. Salió con 3,000 infantes y 400 jinetes, y sucedió que cayeron algunos de los judíos que les habían presentado batalla. Un tal Dositeo, jinete valiente, del cuerpo de los tubios, se apoderó de Gorgias y, agarrándolo por la clámide, lo arrastraba por la fuerza con el deseo de capturar vivo a aquel maldito. Pero un jinete tracio se echó sobre Dositeo, le cortó el hombro y Gorgias huyó hacia Marisá. Ante la fatiga de los hombres de Esdrías, que llevaban mucho tiempo luchando, Judas suplicó al Señor que se mostrara su aliado y su guía en el combate. Entonó entonces en su lengua patria el grito de guerra y algunos himnos, irrumpió de improviso sobre las tropas de Gorgias y las derrotó. El sacrificio por los muertos. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolán. Al llegar el día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado. Al día siguiente fueron en busca de Judas, cuando se hacía ya necesario, para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor, juez justo que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, los mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa estaba reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Hasta aquí el capítulo 12. Continuaremos en el siguiente video. Gracias. Les recordamos lo que varios sacerdotes dicen: hay que ser responsables de nuestros difuntos. ¿Y cómo los podemos ayudar? Primeramente y principalmente pasando misas. Pasan misa y yendo a misa y comulgando, dedicándoselo al difunto o a los difuntos. También con oraciones, rezos, y también con actos de caridad.
hacia el prójimo dedicados por los difuntos. Bueno, será hasta el próximo video. Gracias.